¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos a la semana 4 de nuestros estudios, febrero 12 al 18. Tocan esta semana los capítulos 15 al 18 de González. Estamos hablando del cristianismo y la colonización, primera parte, porque vamos a ver también la próxima semana, vamos a hablar más de eso. Primeramente, lectura bíblica, Mateo 8, versículos 10 al 12. Dice esto: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, este pasaje obviamente es parte del evento cuando Jesús sana al siervo de un centurión romano, y el contexto tiene que ver con la fe de este gentil, la cual superaba la fe de los mismos judíos. Jesús dice que no ha hallado tal fe, ese tipo de fe, tanta fe en Israel. Entonces dice: vendrán muchos por fe, obviamente, de todas partes del mundo. Estos se sentarán con Abraham, Isaac y Jacobo en el reino. O sea, van a haber muchos más que van a creer en Cristo, y no solamente judíos, pero gentiles como usted, como yo, de todas partes del mundo. Esta semana estudiamos cómo la iglesia, con todos sus defectos, se expandió por medio de la colonización. Recordemos que a pesar de lo negativo de la colonización y las tragedias humanas que resultaron muchas veces de estas, sin embargo, Dios usó humanos e instituciones imperfectos para abrir las puertas para el Evangelio. Uno de los eventos críticos durante esta era fue el descubrimiento, obviamente de parte de los europeos, del mundo nuevo, las Américas. Este evento era crítico no solamente para la economía, política y cultura europea, pero crítico para la expansión de la iglesia, del evangelio, de las misiones, por las buenas o por las malas. Sin duda fue un evento crítico para los pueblos indígenas del nuevo continente, obviamente. Primeramente van a leer del papel supremo que tuvo España durante estos tiempos, y por eso la mayoría de ustedes tienen nombres hispanos. Con el liderazgo de los reyes católicos se liberó España de los moros en 1492, el mismo año que llegó Colón al Nuevo Mundo. Importante también es que en ese mismo año expulsaron a los judíos de España. La empresa colombina, la conquista y como se argumentaba, la evangelización del Nuevo Mundo, es una historia bien conocida por la mayoría de ustedes. Lo han estudiado, lo han criticado, lo bueno y lo malo lo han vivido. Ustedes saben bien las consecuencias de la conquista del Nuevo Mundo, mayormente por España y por Portugal. Ustedes saben la justificación de esa empresa, la cual resultó en gran opresión y grandes crímenes contra los pueblos indígenas. Pero también conocen quizás historia de tales personas como el padre Bartolomé de las Casas, quienes se opusieron al maltrato de los indígenas. De nuestro punto de vista, del siglo XXI y de cristianos evangélicos, es un poco difícil estudiar esa era objetivamente. Como toda la historia, es un asunto mezclado, bueno y malo. Vemos las intenciones buenas de la iglesia y de algunos cristianos, pero también vemos el pecado y la injusticia de la iglesia y de muchos que se llamaban cristianos. Bueno, algunas preguntas para reflexionar mientras están leyendo acerca de la colonización y la empresa cristiana, la empresa misionera y de conquista de esos días. Número uno, póngase en los zapatos de un cristiano de esa era. ¿Cómo interpretaría la conquista del Nuevo Mundo si viviera usted en esos días? ¿Y por qué? Número dos, ¿por qué cree usted que hubo tan pocas personas como Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria? Que van a leer acerca de los dos esta semana. Número tres, del punto de vista de un cristiano del siglo XXI,
¿Qué de bueno resultó de la conquista de las Américas? ¿Qué cosas quizás no deberían dar vergüenza mirando a nuestra historia? ¿Por qué? Porque sí, ¿por qué no? Y número 4, ¿qué debemos hacer hoy como iglesia para no cometer los mismos errores, los mismos tipos de horrores? Muy bien, hermanos, estudien, lean esta semana. Les toca el examen número 2, que va a cubrir de los capítulos 10 al 18 de González. Agradezco mucho la participación que han tenido los foros. Yo creo que todos están haciendo muy buen trabajo. Ojalá ya están leyendo su libro para la reseña crítica. Si tienen alguna pregunta, no tarden en preguntarme a mí o al hermano Víctor Segura. Deja orar por ustedes, hermanos, y tengan una muy buena semana. Señor, damos gracias otra vez que podemos estudiar la historia quizás imperfecta, con muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero, Señor, la historia de tu iglesia. Y damos gracias que a pesar de nosotros, los cristianos, a pesar de nuestros pecados y nuestros crímenes y nuestros errores, Señor, que tú nos has escogido a pesar de nuestros prejuicios, a pesar de lo malo que a veces hacemos, tú trabajas por medio de nosotros. Y sabemos que, Señor, que para todo, que tú puedes usar todo, puedes usar la historia, puedes usar todo lo que hacemos para tu honra y para tu gloria. Pedimos, Señor, que esta semana, yo pido que estés con estos estudiantes mientras estudian, mientras ministran, mientras trabajan. Bendícelos a ellos y a sus familias y sus ministerios en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Tengan una muy buena semana.